Can Yaman ha dicho no a Sandokan y nadie entiende por qué. Imagínense la escena, el hombre que parecía destinado a revivir al mítico pirata, el que lleva años preparándose, el que hasta se puso en forma para el papel y ahora da marcha atrás. Y no es que le hayan ofrecido otra cosa, no. Es que le han dicho, esto es Sandokan, y él ha respondido paso. Toma ya. Esto es más salseo que una telenovela turca, se los digo. ¿Qué ha pasado aquí? Porque si nos ponemos a pensar, Sandokan para Can Yaman era el proyecto de su vida. Era su salto definitivo a Hollywood, no lo olvidemos. Él mismo ha estado hablando de esto hasta la saciedad, de lo importante que era para él, de cómo lo estaba preparando con mimo. Y ahora, zas. Se esfuma. Para ser honestos, esto huele a que hay algo más debajo de la alfombra. No me creo que un actor que ha luchado tanto por un proyecto así, de repente diga, mira, paso de ser Sandokan. Algo no cuadra, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación, pero con fundamento, es que Can ha tenido una visión diferente de cómo debía ser Sandokan, o quizás el proyecto como tal ha cambiado radicalmente y él no ha estado de acuerdo. Piensen que estas producciones tan grandes con tantos intereses, pueden virar de un día para otro. Quizás le prometieron una cosa y al final le presentaron otra muy distinta, algo que no le convencía nada. Ojo, también existe la posibilidad, y esto es lo que mucho dicen por ahí, que Can Yaman tenga entre manos otro proyecto aún más gordo, uno que le ofrezca aún más proyección internacional. Imaginen que le han hecho una oferta de esas que no se pueden rechazar para una serie de Netflix o una película de gran presupuesto en Estados Unidos. Sería lógico que priorizara eso. Pero, ¿y Sandokan? ¿Qué pasa con la ilusión de los fans? Porque hay miles de personas que esperaban verlo como el tigre de Malasia. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Van a cambiar de actor? ¿Van a posponerlo todo? Es un lío tremendo. Lo que sí les digo es que esto nos demuestra que en el mundo del espectáculo las cosas cambian a la velocidad del rayo. Nadie está atado a nada por muy prometedor que parezca. Y Can Yaman con esta decisión, ha demostrado que tiene carácter y que sabe lo que quiere, o al menos sabe lo que no quiere. Mucha gente se pregunta si esto podría afectar su imagen. Para mí no. Al contrario, creo que le da un aire de profesionalidad. Decir no a un proyecto que no te convence es, a veces, más valiente que decir sí a ciegas. Pero, ¿será que ya no le interesa el personaje o es que los detalles del nuevo Sandokan no le han convencido? ¿Creen que Can Yaman está escondiendo unas en la manga con otro proyecto secreto, o simplemente se ha echado para atrás por desacuerdos creativos con la producción de Sandokan?